Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela. Ha fungido como conferencista en el ámbito nacional e internacional, especialmente Bogotá, Nueva York y Londres. En la actualidad es columnista de la revista Dinero y se desempeña como director de Ecoanalítica, compañía dedicada al asesoramiento en materia económica y financiera. Hoy viene a compartir con nosotros Perspectivas Macroeconómicas 2014, la encrucijada de Venezuela. Necesario es un plan integral de largo alcance. Fíjense cómo se emprende en el mundo, un poco para ponernos en contexto rápidamente, ¿no? Existen el emprendimiento en tres tipos de economía. El primero es las economías impulsadas por factores, aquellas economías que dependen principalmente de una renta, de la explotación de recursos naturales. Y en eso, por supuesto, está Venezuela. Ustedes saben que el 96% de nuestros ingresos vienen por el petróleo, y por eso fíjense que en los países donde el tema es la explotación de los recursos naturales, Venezuela está entre los 5 países más emprendedores. Pero eso le da unas características particulares al emprendimiento en Venezuela. ¿Y cuál es la característica que más destaca en los estudios? Que acá funciona más entonces los emprendimientos ligados al área del servicio, al área comercial, al sector terciario, porque al tener una renta, eso implica que eso tiene unos niveles de ingreso per cápita importantes en la población y es un área que se desarrolla de forma importante. A diferencia de economías impulsadas por la eficiencia, son economías donde hay un elemento o los emprendimientos tienen un alto valor agregado, es decir, hay mucho de manufactura, emprendimientos ligados a la manufactura, y ahí destacan Colombia, Perú, que son vecinos nuestros, y China. Y luego están, obviamente, los que están en el top, son emprendimientos ligados a la innovación, que son los emprendimientos más exitosos y donde hay altos niveles de inversión en investigación y desarrollo, y fíjense que ahí destacan los Emiratos Árabes Unidos y Islandia. Entonces fíjense que para poder entonces uno ponerse en contexto, no puedes compararte con Islandia, Venezuela, o Perú con Venezuela, o Colombia con Venezuela, porque la naturaleza de nuestra economía tiene mucho que ver con el emprendimiento que tengamos y el éxito que ese emprendimiento tenga en el país. Dicho de otra forma, hay cosas que no necesariamente funcionan afuera y que aquí pueden ser un exitazo, y también aplica el caso contrario. ¿Qué es un emprendimiento exitoso? Desde el punto de vista, vamos a ponerlo, financiero, ¿no? Más allá del tema de la satisfacción personal que cada uno de nosotros tiene. Y recientemente la Corporación Andina de Fomento, la CAF, dirigió una investigación en materia de emprendimiento y llegó a estas conclusiones. Una empresa exitosa emprendedora es aquella que en el primer año alcanza ventas por lo menos de $100.000, ¿verdad? Estamos hablando del contexto latinoamericano, no se vayan a frustrar mucho, sobre todo si calculan $100.000 a dólar paralelo, dudo mucho que muchos lleguemos ahí. Tienen tasas de crecimiento de 35% en sus ventas, es decir, en sus primeros años de expansión los niveles de ventas son muy elevados, y esa es una característica innata de los procesos de emprendimiento, porque generalmente son ideas nuevas, innovadoras, que llegan, que no estaban, que crean un nicho de mercado y por eso generan altas expectativas en términos de demanda. Adicionalmente, poseen clara voluntad de acumulación, es decir, de expandirse, tienen alto nivel de diferenciación e innovación, y un punto clave sobre el que quiero hacer énfasis: tienen el potencial de convertirse en mediana empresa, y ese es un elemento diferenciador del emprendimiento en América Latina. En general, cuando tú tienes una idea de emprendimiento, se basa en, bueno, mira, tú eres emprendedor, tienes una idea, es innovadora, pasas a ser una pyme, y luego lo que te dice la teoría de una pyme
o una pequeña, una mediana y luego una gran empresa. En Latinoamérica, la experiencia sobre los casos de emprendimiento es que los más exitosos son aquellos que terminan constituyéndose en pymes, un poco por el desarrollo de nuestros mercados, digamos, la naturaleza de nuestro sistema financiero. Hay diferentes factores que por temas de tiempo no voy a hacer énfasis acá, pero sí es un punto clave. Un emprendedor exitoso es aquel que efectivamente puede decir, mira, empecé con algo pequeño y ya tengo una empresa constituida. Porque además, el tema clave, y como todo en la vida, el emprendimiento es también una etapa, no es para quedarte permanentemente ahí. O sea, no es como aquel estudiante universitario, sobre todo de los que venimos de universidades públicas, que tienen 10 años estudiando, ¿verdad? De hecho, incluso muchos se lanzan a puestos políticos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cuánto te gradúas? Le di preparaduría y el tipo sigue ahí en la universidad. O sea, lo mismo a veces pasa con los emprendedores. Bueno, conozco a fulano de tal, bueno, él tiene 20 años emprendiendo y él se define emprendedor, sin ánimos peyorativos. Pero el tema es que esa idea tiene que desarrollarse, tiene que calar, tiene que evolucionar hacia constituir una empresa, digamos, que genere valor no solamente a él, sino a la sociedad. Puede pasar que tú a lo mejor después que eso ocurra, y hay muchos casos de emprendimiento en esa área, que bueno, el tipo constituyó la empresa y como tiene ese espíritu emprendedor que es muy diferente, inicia otro proyecto y empieza el ciclo. Pero el tema del éxito es estar permanentemente en haciendo crecer tu negocio, y ese tiene que ser el horizonte de cada uno de ustedes: crecer su negocio, constituir empresas que efectivamente generen valor, paguen impuestos, generen empleo y por supuesto le generen rentabilidad a cada uno de ustedes. ¿Cómo está el tema del índice? Esto lo presentó Dunia muy bien. Fíjense, Venezuela, esto es según el último monitor global de emprendimiento, una organización que mide un poco dónde está o cómo está el emprendimiento en el país. Fíjense que Venezuela, como les decía, está entre los países, como lo dijo Dunia, con mayor propensión a emprender. Quiero que destaque acá, que no se les olvide el caso de Japón, ¿no? Fíjense acá, y el tema de Japón es bien interesante. Ahorita les voy a contar algunos puntos sobre el caso japonés en el tema de emprendimiento, porque se distingue del resto de países o de países como los nuestros, pero hay unos elementos diferenciadores que son clave tener en cuenta, ¿no? Aquí está, fíjense lo que les decía al principio. ¿Dónde estamos nosotros en comparación? Que es para mí el punto con quien usted tiene que compararse, es decir, con economías que son similares. Yo no me puedo estar comparando con un emprendedor en los Estados Unidos o en Noruega, porque son economías totalmente diferentes. Entonces, cuando nos comparamos con economías similares en términos de su estructura económica, bueno, Venezuela está en el top 5, ¿no? Acá, fíjense, Uganda lidera, luego Guatemala, Yemen, Jamaica, Venezuela y en menor medida, bueno, incluso Arabia Saudita, que es el gran productor en términos productor petrolero del mundo. Entonces nosotros tenemos, como lo dijo Dunia, una alta vocación de emprendimiento, pero ojo, eso es la primera parte de la oración, es decir, bueno, ese espíritu emprendedor que todos tenemos de ser nuestro propio jefe, está allí. Muy diferente es cuando ya el tema de la concreción de la idea y la tasa de éxito de esas ideas, y ahí el caso entonces es distinto, ¿no? Y fíjense ustedes acá, bueno, Venezuela, ¿dónde está ubicada en términos de dónde tu sueño o tu caso de emprendimiento se concreta? Y efectivamente allí no estamos entre los primeros, ¿no?, sino que nos estamos alejando, ¿no? Entonces, efectivamente, tienes allí un tema donde no solamente es tener propensión a emprender, sino que es aquello que garantiza que el emprendimiento sea exitoso. Y de eso vamos a hablar rápidamente ahora. Fíjense ustedes, ¿qué piensan los venezolanos de la actividad emprendedora según la última encuesta del Monitor Global? Me quiero quedar con este punto. Más del 76% dice que en Venezuela la mayoría de las personas considera que emprender un nuevo negocio es una opción de carrera deseable. Es decir, el emprendimiento es bien visto socialmente.
Y allí es donde quería destacarle con Japón. En el caso de Japón es totalmente diferente. En Japón, usted va a una familia japonesa y el tipo le dice que va a dejar su trabajo y que va a emprender, y aquella gente dice, bueno, si es que el Buda, el karma, no sé qué les pasó, porque no es bien visto el tema del emprendimiento. Pero la gran paradoja de Japón es que a pesar de que el emprendimiento no está socialmente aceptado, tienen unas altas tasas de éxito, un poco porque, bueno, funcionan diferentes elementos del entorno. Acá no, acá cualquiera usted se reúne y le dice, mira chico, yo voy a dejar esa empresa que me tiene harto, ese jefe, y voy a emprender. La gente dice, buenísimo, échale pichón. Y después yo me uno, cuando la cosa vaya bien, me meto contigo. Eso es típico. Y eso es un punto clave también del tema de ese entorno favorable a emprender que tiene Venezuela y que lo distingue de muchos países. Hay otros datos acá, pero efectivamente solamente quiero destacar ese por temas de tiempo, ¿no? Un tema que quiero destacar, que también es parte de los mitos. ¿Quién emprende en Venezuela, no? Entonces usted se imagina el emprendedor, un niñito chévere, bueno, que estudió en la universidad, que hizo posgrado, catirito, así como el que estaba antes que yo. Pero no son así, sin ánimo de desmerecerle, ¿no? Sino, según el estudio en que emprende en Venezuela, es principalmente los estratos D y C, D y E. Son los principales emprendedores. O sea, ese tema de que mientras más pobres, menos ideas de emprender, digamos, tener tu propio negocio, no cala, de que hay una relación clientelar o de dependencia, no es del todo cierta según los estudios. En la medida que te vas moviendo de estrato, la proporción a emprender crece. Y si lo ven por niveles educativos, fíjense acá, 48% apenas tiene bachillerato. Eso también es una debilidad porque efectivamente al no tener una experiencia o una formación académica en muchos ámbitos es uno de los elementos que inciden en el fracaso del emprendimiento, pero efectivamente es un factor donde no hay discriminación social en términos del emprendimiento en Venezuela. Esto es clave sobre todo para el futuro. ¿Dónde se ha enfocado el emprendimiento en el país, según las investigaciones? Y fíjense que el principal negocio donde se ha enfocado el emprendimiento es comida rápida, restaurantes, panadería, heladería. Es decir, todo lo ligado al sector alimentos. Es allí donde está un tema de clave de éxito. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con los servicios asociados a ese tema. Luego está, que está muy relacionado, bodegas, ventas, dulce, repostería, chuchería. Fíjense que va en la misma temática. Luego perfumes, cosméticos. Yo no sé si usted lo sabía, pero Venezuela es, o era, yo no sé porque no he visto números recientes, pero para el año 2007 era el principal consumidor per cápita de desodorantes en el mundo. Ahorita a lo mejor no tanto por los rollos que hay, pero bueno. Y el principal consumidor per cápita de perfumes. Eso fue una investigación que liderizó el Fondo Monetario Internacional y por eso nosotros quedamos como el país más vanidoso del mundo, porque la proporción sobre tus gastos de los artículos de cuidado personal eran muy diferentes al resto del mundo, eran superiores al resto del mundo. Y por eso, efectivamente, también allí hay casos bien exitosos en temas de emprendimiento. Otro acá, masaje, peluquería estética, fíjense, telecomunicaciones. Entonces, fíjense que esto está asociado principalmente comida, cuidado personal y el tema de telecomunicaciones, que como explicó mi predecesor, es parte también un poco de cómo es el venezolano de estar conectado. Luego, bueno, hay muchísimos otros casos, pero principalmente se ha centrado acá. Y eso va a seguir siendo bandera, sobre todo de cara a 2015. Yo agregaría aquí un sector, y con eso me voy adelantando un poco a las perspectivas, que las voy a tener que dar muy rápido, es turismo. Es otro sector que tiene amplias oportunidades de crecer en Venezuela en los próximos meses. ¿Por qué? Bueno, porque viene
No hay que ser experto en economía. Viene una restricción muy importante de divisas por la caída en los ingresos petroleros, y efectivamente eso va a hacer que ya viajar ya se ha vuelto una complicación, pero lamentablemente no se va a resolver en el corto plazo, viajar al exterior. Entonces eso va a incentivar el turismo interno, y eso genera toda una industria asociada donde efectivamente hay muchos casos de emprendimiento que han surgido y que pueden surgir en esa área. Otra área clave que creo yo que va a crecer el próximo año, todo lo que está asociado a reparaciones del hogar, remodelación. ¿Por qué? Porque efectivamente, como hay un sector de la población que tiene bolívares, no haya qué hacer con los bolívares, comprar en aquel mercado se está volviendo caro, están utilizando esos bolívares para, bueno, la adquisición de inmuebles o mejorar el inmueble que ya tiene. Y entonces también todos esos servicios conexos a esa área también va a tener unos niveles de expansión. Ya lo está teniendo según algunos números que hemos visto, y lo va a tener el próximo año. Entonces, ¿dónde están los factores claves del emprendimiento en Venezuela según la investigación de la CAF, y donde efectivamente hay que hacer énfasis, y uno de verdad que valora estas iniciativas del BOD, y sabemos que tienen un centro de emprendimiento y estas áreas deberían considerarse en cuenta? Los factores son, bueno, el apoyo financiero, donde sigue siendo, señores, un área de oportunidad para ustedes. Si hay algo con lo que usted se pueda acostar ahorita de preocupación o no preocupación económica, es con temas de tasas de interés. La inflación el año que viene, les adelanto, va a estar entre 90 y 110%, dependiendo de cómo sea, de si hagas o no hagas ajuste, o sea, te agarra el chingo o el sin nariz. No hay expectativas de baja inflación, y las tasas más caras están en 29%. Eso significa que endeudarse es un tremendo negocio. Hay gente que se me acerca y me dice, pero Asdrúbal, yo tengo un crédito y si la tasa me la ponen a 35, tremendo negocio. Si se la ponen a 40, sigue siendo tremendo negocio. Cualquier tasa de interés por debajo de la inflación es negocio, señores. Eso es lo que llamamos los economistas tasas de interés reales negativas. ¿O por qué cree usted que los prestamistas tienen tanto éxito? Y pregúntese cuáles son las tasas que cobran los prestamistas cuando la anualizan. Son bárbaras, y sin embargo la gente paga. Imagínese entonces si usted puede acceder a un crédito, por ejemplo, del BOD, mire, sale en góndola. Entonces tiene tema financiero, obviamente el diseño de políticas gubernamentales que separen la actividad de emprendimiento de una actividad clientelar de fidelidad política, que es un drama no solo de Venezuela, sino de la América Latina. Países como Brasil, Perú, en menor medida Colombia también tienen ese problema. Todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, lo veíamos antes, tenemos que preparar a los emprendedores, por eso es loable la iniciativa de un centro de formación de emprendedores, el tema de la transferencia tecnológica, los estudios de mercado interno, eso está en pañales en Venezuela. Es decir, usted tiene una idea, usted tiene una noción de que eso es bueno, pero no hay estructuras de consultoría donde usted pueda determinar tamaños de mercado para poder ver la viabilidad de éxito de su idea. Y eso es totalmente diferente a muchos otros países que sí han avanzado en esa área. Entonces están las oportunidades de mercado, que está relacionado con esto, y la innovación. Y eso está muy asociado a qué está usted pensando, cómo cala su idea y cómo la vende. Más allá del manejo que usted haga del Twitter, de no sé qué, todo eso, el tema es, el venezolano tiene una altísima propensión a la comodidad. Eso está estudiado en Focus Group. Esa es una de sus 3 principales características: la propensión a la comodidad, adicto a las marcas y extremadamente sensible a la opinión del otro. La gente en Venezuela es capaz de comprarse o cambiar un televisor para que cuando vaya a invitar a la gente no diga que tiene esos bichos, ¿saben?, con la cosa hacia atrás, sino que ya tiene uno curvo 3D, ¿no? Entonces, efectivamente, esas 3 ideas
son claves para el negocio de emprendedor, pero de las tres, la más importante es: mi idea de emprendimiento le mejora la vida a la gente, facilita la vida de la gente, le quita una molestia a la gente. Mire, si usted en su planteamiento logra decir que sí, es altamente probable que esa idea tenga un potencial de éxito como ninguna otra, porque cala. Todo lo que mejore, sobre todo manejo de tiempo, quitarme tareas y todo, incluso los estudios más allá, cualquier idea de comodidad que le aminore las cargas a las amas de casa en Venezuela, tienen ideas fabulosas o unas garantías de éxito impresionantes. En Venezuela, y por eso están subrayadas, los tres elementos claves de todo esto tienen que ver entonces con el apoyo financiero, que todavía es muy incipiente, con las oportunidades de mercado y, como les estoy explicando, con el tema de la innovación. Son tres puntos que tienen que tomarse en cuenta. ¿Cuáles son, según la Corporación Andina de Fomento, los retos del emprendimiento en Latinoamérica y ya llevados a Venezuela, sobre los que deben entonces revisarse? En primer lugar, lo que les decía, el tema de separar el emprendimiento de estructuras clientelares políticas, es decir, donde yo doy financiamiento es para, lograr, digamos, que ciertos sectores me apoyen en determinada opción política. Eso es muy común, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Número dos, en el caso venezolano tenemos que mejorar en nuestros indicadores de hacer negocio. Lo presentaba Dunia, es decir, montar un negocio en Venezuela tiene amplias dificultades. Imagínense entonces esa predisposición a emprender, las características del consumidor venezolano con facilidades, garantiza entonces el éxito. Por eso es que aquí hay una oportunidad de cara al futuro, por eso es que no podemos perder la esperanza, porque en la medida que eso se vaya resolviendo, eso que está ahí latente va a permitir que se mejore. Voy rápido porque ya me están avisando. El otro elemento es los ecosistemas de emprendimiento. Eso hace mucha falta en Venezuela, a pesar de que hay, digamos, experiencias bien loables y exitosas, la Semana del Emprendimiento, el Centro de Emprendimiento del IESA, pero todavía hace falta mucho más, todas estructuras donde los emprendimientos se encuentren, muy al estilo de Venezuela competitiva y otras, pero que se multipliquen para poder tener ese intercambio de ideas, de experiencias, sistematizarlas y que eso permite entonces que el éxito de otro también te ayude, o el fracaso también te ayude a ti a seguir hacia adelante. Y ahí tienen que involucrarse las universidades, que en Venezuela todavía es una materia muy incipiente y eso nos diferencia de los países desarrollados. Y lo otro es, hacen falta capitales de riesgo. En Venezuela no hay capitales de riesgo, es decir, más allá de lo que pueden hacer los bancos, no hay quien diga, bueno, vale, yo voy a agarrar, tengo un capital y voy a agarrar unos digamos, negocios o áreas de negocios de emprendimiento que me gustaron y voy a invertir en eso. Y hay todo mire, eso es un mercado que se ha desarrollado en el mercado de capitales globales, empresas que se especializan en darle financiamiento a ideas emprendedoras nuevas para que se desarrollen, crezcan, entran como accionistas y después sale. Eso todavía es otro tema, digamos, donde Venezuela está en pañales, por decir que está ni siquiera gestada, y efectivamente que es un punto que puede ser bien positivo de cara a futuro, que ideas de ese tipo se desarrollen. El entorno, señores, es este. Usted venía aquí, este es nuestro precio del petróleo. Y si usted creía que la cosa estaba mal, bueno, imagínese ahora esto. Usted tiene un bajón en la proyección de precio petrolero. Y usted tiene un entorno que va a caer, una economía que va a decrecer. Va a caer este año alrededor de 4% y el año que viene cerca del 5%. Ahora, no todos los sectores caen igual. Por eso les decía antes las áreas de oportunidades que ustedes tienen que detectar. Por eso es clave de detectar dónde me inserto yo como emprendedor en medio de un contexto de dificultades como el que está viviendo Venezuela. Y ahí, bueno, fíjense, ¿quién está creciendo en Venezuela según la data del Banco Central? Sectores ligados a servicios.
Véanlo acá. Banca y seguros, por eso es que tienen que agarrar a estos ejecutivos del BOD y pedirles crédito. Banca y seguro tiene unos niveles de expansión brutales en este contexto. Luego está el sector de las comunicaciones, como los vimos en la presentación anterior, todo lo que es asociado a servicios de gobierno, es decir, todo lo que es la estructura de contratistas del Estado también sigue creciendo. Cae en menor medida la actividad petrolera, porque cuando los precios se resienten no puedes descuidar aún más los temas de inversión. Y bueno, caídas importantes en construcción, minería y la actividad comercial. Entonces, por eso es que usted tiene que, bueno, en un contexto donde la gente el bolsillo le está resintiendo, mi idea tiene que ser lo suficientemente innovadora, lo suficientemente barata, lo suficientemente facilitadora de la vida para que el tipo lo siga comprando. Eso yo creo que puede ser la definición perfecta de un emprendimiento de milagro, pero usted tiene que hacerlo. Y mientras usted desarrolla esa idea, no puede estar pensando en pajaritos preñados. No, es que yo soy un tipo y Dios me va a ayudar y a mí me acompaña la luz verde del espíritu y las energías positivas. No, 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 no. Usted se tiene que proteger de dos tremendos enemigos, señores. Inflación y devaluación. Sea creyente, piense en el cielo, pero protéjase. Inflación y devaluación. Si usted su plan de negocio no contempla, ajusten el tipo de cambio para las cosas que va a comprar, cómo va a evolucionar el paralelo, qué va a pasar con el tipo de cambio. Si usted no tiene esas variables incluidas en su plan de negocio, la propensión al fracaso es alta. Eso usted tiene que considerarlo. Y además, si usted no considera, no, yo tengo unos costos proyectados, pero mira, pana, la inflación está en 70%. No, pero yo estoy viendo y yo voy a poner un precio 30% más caro, pero te cubre los costos, porque a veces uno se consigue gente así, no, que todo es al ojo por ciento. No, no, usted tiene que sistematizar cómo están mis costos, cómo proyecto yo esos costos y cómo inserto los precios en esa dinámica. Y aquí también hay otra oportunidad de emprendimiento. Cualquier negocio que le permita, que ayude a las empresas a ser más eficientes en el manejo de sus costos, yo estoy convencido que es garantía de éxito, porque el dolor de cabeza de las grandes empresas en este país, se lo digo como consultor de muchas de ellas, es ¿qué hago con una inflación que crece, crece, crece y yo tengo que controlar costos? Pues si yo tengo ideas novedosas en esa área, efectivamente las empresas la van a coger. Entonces la inflación no necesariamente es su enemigo, también tiene que convertirse en su oportunidad. Estos son los diferentes tipos de cambio. Esa lámina lo único que les demuestra a ustedes es que el 630, fíjense que si usted ve todos los tipos de cambio que se calculan con diferentes metodologías, usted sabe que los economistas, eso sí somos buenos, para inventar índices estamos mandados a hacer, ¿verdad? Bueno, pero lo que sí te dice todo ese pocotón de índices que están ahí, que son diferentes metodologías, es que ninguno se parece a 630, ninguno. Entonces eso te dice que es una ilusión ese tipo de cambio, con lo cual, y vuelvo al punto anterior, yo tengo que en mi idea tener incluidas los impactos de una devaluación. No es que yo no compro dólares porque todos mis proveedores son nacionales. Olvídese de eso. Aquí nos impacta a todos. No es que yo no compro en el paralelo porque aquí a mí me dan SICAD. Y si le quitan SICAD o si le quitan SENCOES, el que tenga ese privilegio, todos esos escenarios usted tiene que evaluarlo. Porque eso está latente en 2015, en un año de restricción de divisas como el que vamos a tener. Esto simplemente es para mostrarle con números que la cosa va a estar bien apretada. Es decir, que el gobierno, esto es lo que le falta para el próximo año. ¿Por qué les muestro esta lámina? Para decirle que va a venir un ajuste. Te diga el ministro que no, te inventen que no, lo disfracen, lo escondan, pero aquí va a venir un ajuste porque no hay suficiente ingreso en divisas para cuadrar las cuentas. Tan sencillo como eso. Y usted tiene entonces que prepararse a ese contexto. Pero me quiero quedar principalmente con este, porque es el indicador y ya con esto voy cerrando, el indicador clave de muchos para hacer negocio, el dólar paralelo.
¿qué va a pasar con el dólar paralelo? Y el dólar paralelo, señores, es muy difícil de estimar en Venezuela. La verdad que yo me ganara la lotería y ganara más real que Adriana Asi y que el profeta Dos Santos, aunque él se equivoca bastante, si yo pudiera tener una metodología de estimación del dólar paralelo. Pero bueno, como uno intenta mantener la seriedad, lo máximo que se te acerca al cálculo del dólar paralelo es una cosa que se llama el M2 sobre reservas. Es decir, tú agarras los bolívares, las reservas y calculas un tipo de cambio implícito. Ese tipo de cambio, cuando hay muchos dólares en la calle, que no es ahorita, es el techo del dólar paralelo. Es decir, eso te dice, bueno, yo calculo el M2 sobre reservas y digo, si hay muchos dólares, es lo máximo a que puede llegar. De ahí para arriba no va a ocurrir. Pero cuando hay escasez de dólares, como en estos momentos, entonces se convierte en el piso, dicho en criollo maracucho, de ahí para arriba. ¿Verdad? Entonces, estos números de cierre que están acá, dependiendo de los escenarios, por ejemplo, en el escenario azul de 170, ¿qué es? Es el escenario donde lo que tenemos lo mantienen. Es decir, saco rubros de Sencoes, lo meto para SICAD 1, paso cosas para SICAD 2. La devaluación a cuentagotas, políticamente correcta. En ese escenario, el dólar negro, el piso, es 170 al cierre del próximo año. Es decir, de ahí para arriba es lo que te dice el modelo. En el escenario anaranjado, que es un solo tipo de cambio, agarren y pongan un solo tipo de cambio, en 20, 25. Entonces, en ese escenario, el cierre del año que viene es el piso, fíjense que siempre es piso, 158 bolívares por dólar. Y en el tercer escenario, o en el B, que es un sistema dual, es decir, te vuelas Sencoes, te quedas con SICAD 1 y SICAD 2, entonces allí, para el paralelo, es el mejor escenario porque es el que más reduce el déficit fiscal. Entonces, el piso es 132. Pero fíjense que en cualquier escenario el piso no es 100, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo eso? Que usted, señor, tiene que hacer cobertura. Y cobertura no es comprar dólares. Cobertura tiene diferentes formas. La cobertura no es otra cosa que cómo manejo mis bolívares para que no pierdan valor en el tiempo. Y esa tiene que ser la idea financiera que usted tiene que tener, ya la debía tener desde hace tiempo. Pero imagínense que en esta charla usted vino chino, de aquí en adelante es la idea que usted tiene que tener en la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Y eso implica, por ejemplo, adelantar todas las compras que pueda. Toda la materia prima que yo pueda adelantar, lo hago. Y si tengo que pedir un préstamo, lo pido, pero lo hago, porque adelantar compra me protege de la inflación. ¿Verdad? Modernizar de una vez. Si yo estoy pensando, bueno, es que yo estoy viendo que voy a poner unas computadoras, pero voy a esperar 6 meses para ver si, bueno, en 6 meses, primero puede ser que no haya computadoras. Y segundo, que si hay, el precio puede ser el doble de lo que cueste ahorita. Entonces, el tema es actuar ya. Es, señores, un tema clave que diferencia a un emprendedor venezolano del resto es la inmediatez con la que tiene que tomar decisiones. Usted no se puede estar sentando, no, yo voy a pensar y voy a consultar y la almohada y el esposo y el amante y no vaya, no. Usted tiene que agarrar y decidir ya. ¿Qué va a hacer? Porque en el interín que usted no decide, o pierde el proveedor, o desaparece el producto, o lo más típico, se lo aumentan. ¿Por qué? Porque lamentablemente una muy buena parte de la economía se mueve con este señor. Y la presión es para que suba. Entonces usted tiene que protegerse. Yo no vine aquí a engañarlos, yo no vine a decirle, no, el paralelo no va a subir, pero yo sí creo que la información es poderosa y usted la tiene que utilizar como herramientas para poder sobrevivir en un contexto difícil como el que va a tener en 2015. Solamente esos son los que van a poder decir, yo fui un emprendedor exitoso y pude con ese tsunami de lo que significa para Venezuela pasar de un precio de 100 a 75. Porque, señores, eso es un tsunami y eso es lo que probablemente pronto vamos a vivir.
Termino con algunas conclusiones y con esto sí cierro. Corto y mediano plazo lucen difíciles. Ya ustedes lo han visto, ¿no? Muy rápidamente. Entonces eso hace falta que usted tenga creatividad, ya les dije, diseñen cómo se inserta su idea, conocer el entorno y la detección de oportunidades. No le tenga miedo a pedirle un crédito al BOD, no le tenga miedo. Si le piden 17.000 carpetas, entreguen 17.000 más 8. Porque es que eso no es el BOD, es la Sudeban, para que sepan, ¿no? Entonces, pero tiene que hacerlo. No, es que a mí me da fastidio. No tiene que hacerlo, porque no hay nada más poderoso que endeudarte en bolívares a tasas regaladas mientras la inflación va galopando. Entonces, no le tenga miedo al endeudamiento. Tienes que entonces, todo aquello que esté enfocado al uso eficiente de recursos, tienen alta probabilidad de ser exitoso, eso ya se los dije. Los ajustes lo vamos a tener en 2015 y después de 2015. Entonces, siempre hay que estar ojo avisor con el entorno. Usted no lo puede descuidar. Como les dije, tiene presión al alza en el tipo de cambio no oficial, así que cúbrase, no le tenga miedo, no crea que los economistas somos profetas del desastre, tiene que cubrirse. Y por último, un emprendedor en Venezuela tiene a su favor lo que les decía antes, un consumidor que es atípico. Un consumidor que le encanta la comodidad. Una característica que tiene el consumidor venezolano, a diferencia del colombiano y peruano según los estudios. El consumidor venezolano no le gusta regatear. No, usted no, porque es que ¿para qué? ¿Verdad? Además se ve feo. Se ve como que si no fuese muerto de hambre. Entonces no. En cambio el colombiano lo ve como un derecho. Entonces, eso es parte también de las cosas en las que yo tengo que pensar cuando voy a hacer una idea de cara a futuro y es parte de la garantía de éxito. La verdad que desde acá, y agradecido con BOD, espero que todas esas ideas brillantes que están en su cabeza se conviertan en negocios de emprendimiento exitosos y de ejemplo para los demás. Muchas gracias.